Casi me rendí 3 veces ante los elementos abrumadores, pero cada vez me disuadía la soledad opresiva del camino cubierto de nieve. La decisión en mi mente ya estaba tomada. Arriesgaría el viaje a pesar de las pocas probabilidades, al menos porque tenía un poco de calor. Durante la mayor parte del trayecto a través de la tormenta, sentía que avanzaba a través de una piscina de un azul espeso. Estaba completamente agotado para la 3.ª hora de manejo, y mi alivio fue inmenso cuando vi una casa en la distancia, cubierta por un manto blanco de nieve. Estaba eufórico cuando me detuve, y mi respiración se hizo más pesada a medida que mi vehículo se acercaba al edificio. Recé por encontrar un buen samaritano en esa casa. Sin embargo, cuanto más me acercaba, más me alejaba de la realidad de esas expectativas. La casa se veía vieja, pero bien construida. Apagué el motor del coche y observé los pilares que sostenían el porche, que también eran antiguos. El diseño arquitectónico revelaba que había pasado muchas temporadas como esta desde que fue construida. Sentí que no estaba abandonada y no temía que pudiera colapsar. «Dios santo», murmuré al abrir la puerta y enfrentarme al viento helado que me azotaba con una fuerza tremenda. Mis dientes castañeteaban y un leve escalofrío recorrió mi espalda mientras cerraba la puerta del coche. Temblando por el frío, metí la llave en la cerradura y la giré 2 veces para asegurarme de que estaba bloqueada. Luego, me apresuré hacia la casa. Un olor horrible atacó mis sentidos, intensificado por el frío que agudizaba mi olfato. Subí con cuidado los primeros escalones podridos que llevaban al porche. Sentí que mis pies se hundían en la nieve esponjosa y casi resbalé. Extendí las manos para mantener el equilibrio y olfateé 2 veces. El hedor se volvía más abrumador a medida que subía más. Era una putrefacción tan intensa que afectaba todos mis sentidos, no solo el olfato. Mi piel se erizó y sentí un nudo en el estómago. Por un momento pensé en dar la vuelta y regresar por donde había venido, pero algo me empujaba hacia la vieja casa. Me preparé para algo aterrador, aunque no sentía que mi vida estuviera en peligro. Caminé hacia la puerta tan silenciosamente como pude. Dudé unos instantes antes de abrirla. «Hola», murmuré, aturdido y mareado. La casa me devolvió el eco de mi saludo mientras escudriñaba la sala de estar, donde solo había un escaso y extraño conjunto de muebles. El más largo estaba volcado. Avancé con cautela hacia el interior, debatiéndome entre dejar la puerta abierta o cerrarla. Decidí dejarla abierta para que se ventilara el lugar y así, tal vez, eliminar el horrible olor. «¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien en peligro? ¿Necesitan ayuda?», pregunté repetidamente mientras avanzaba por la sala de estar. Un gemido proveniente de un rincón me hizo aguzar el oído. Tragando con dificultad, finalmente logré sobreponerme a la sensación de mareo que me había invadido. Avancé hacia el sonido y vi una mano blanca saliendo por detrás de una silla volcada. No era solo pálida, sino completamente blanca, lo que me llevó a pensar que pertenecía a alguien muerto desde hace tiempo. «¿Hay alguien ahí?», volví a preguntar, y escuché un susurro débil pidiendo ayuda. Al dar la vuelta a la esquina, encontré a un hombre tirado boca abajo en el suelo. Aunque parecía desaliñado, me llamó la atención que aún llevaba puestos sus pantalones con el cinturón ajustado a la cintura. Desconfié inmediatamente, aunque me compadecí del sufrimiento que parecía experimentar. El hombre gimió, alzando la mano hacia mí, pero algo me dijo que no debía acercarme más. De repente, vi 3 cuchillos metidos en su cinturón. Los sacó con una facilidad asombrosa y se puso de pie.
Me quedé paralizado al verlo levantar un cuchillo y lanzarlo en mi dirección. «Maldito, no debiste haber venido aquí», gritó. El cuchillo pasó rozando mi rostro. Sin pensarlo, giré y corrí hacia la puerta abierta, agradecido de haberla dejado así. Sentí su aliento caliente en mi cuello mientras corría por las escaleras. Me lanzó otro golpe y la hoja me cortó el hombro. Salté por los escalones y corrí hacia mi coche. Escuché un fuerte golpe y al mirar atrás vi que se había caído por las escaleras, golpeándose la cabeza. No me detuve a comprobar si estaba vivo. Simplemente me metí en el coche y escapé de esa casa antigua tan rápido como pude. La casa en la que crecí estaba en ruinas, abandonada, pero los recuerdos se mantenían tan firmes como la propia estructura, que se desmoronaba con los años. Mi familia se mudó una noche que nunca podríamos olvidar. Pero una parte de nuestra familia nunca salió de allí, o mejor dicho, nunca la encontraron. En el año 1989, yo, mi hermana mayor Clara, mi hermano mayor Tom y, por supuesto, mis padres Mary y George, habíamos estado viviendo en nuestra vieja casa en Texas durante unos 5 meses. Era una casa llena de historia, que había sobrevivido varias guerras mundiales y hasta distintas épocas del tiempo. Sin embargo, solo una familia había vivido allí, hasta que un día esa familia simplemente desapareció. Sus historias quedaron sin contar, y la policía nunca pudo averiguar a dónde habían ido o por qué. La casa era tan vieja y perdida en el tiempo, que tenía un precio tan bajo que mi familia, que acababa de perder nuestra anterior casa en un incendio, pudo permitírsela, a pesar de ser sorprendentemente barata. Nos mudamos con los pocos muebles que nos quedaban, y, después de solo un mes viviendo allí, las noches se volvieron más oscuras. Para el 5.º mes decidimos irnos. Todo se redujo a la última gota, y nos refugiamos con familiares para poder sobrevivir. Aunque perdimos a uno de nosotros en esa vieja casa, pero esta noche decidí regresar a ese lugar terrible. Necesitaba cerrar ese capítulo, entender lo que realmente pasó esa noche. Necesitaba saber dónde estaba el cuerpo de mi hermana y, sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué fue ella la que desapareció? Harry, no puedes regresar. Sabes exactamente lo que ocurrió allí y aún así quieres volver, dijo Mary, furiosa ante mi decisión. Ya había perdido a un miembro de la familia y temía demasiado perder a otro. Sabes que Clara sigue allí. Ella merece un adiós apropiado. No que la abandonemos como una familia cobarde que solo se salva a sí misma. Habíamos estado discutiendo sobre esto durante semanas, tanto que la disputa fracturó lo poco que quedaba de estabilidad en nuestra familia. Mi hermano se había marchado de casa y mi padre estaba ocupado intentando reconstruir la economía familiar en su nuevo trabajo. Eso nos dejó a mí y a Mary discutiendo día tras día sobre el regreso. No importa, Mary, voy a ir. No puedes detenerme. Harry, si te atreves a regresar a ese maldito lugar, entonces no tendrás familia a la que volver. Toma tu decisión. Clara no tuvo esa opción, Mary, pero yo le daré un último adiós. Salí de casa de un portazo y me subí al próximo autobús hacia Texas. Tras 2 días de viaje, finalmente llegué allí, de vuelta a ese lugar que habíamos dejado abandonado. Voy por ti, Clara. La puerta principal seguía abierta, en la misma posición en la que la habíamos dejado. No había casas a kilómetros de distancia, y la estación de autobuses estaba a más de 1 hora caminando. Así que era mejor entrar y salir mientras el sol aún estaba en el cielo. Entré con cautela, abriendo la puerta aún más, casi arrancándola de sus bisagras por el odio que sentía hacia ese lugar.
El vestíbulo principal estaba cubierto de polvo. Las barandillas de la escalera estaban podridas y pude ver algunos retratos familiares colgando en las paredes. Algunos aún estaban en pie, otros habían caído al suelo, con marcas de arañazos por todas partes. «Hola», llamé, con la esperanza de escuchar la voz de mi hermana de vuelta. Pero, a veces, la esperanza solo devuelve más dolor. El silbido del viento que entraba por las ventanas fue lo único que respondió. Subí las escaleras con cuidado, recordando cómo Tom nos perseguía a mí y a Clara por ellas después de que lo molestáramos para que jugara con nosotros. Esos recuerdos tan queridos me impulsaban a encontrarla. Sabía que estaba aquí en alguna parte. Entré en las habitaciones, una por una, examinándolas. Todas estaban llenas de nuestras pertenencias. Los libros estaban tirados en el suelo. Pero había una puerta, al final del pasillo del piso superior, que seguía cerrada. Y de repente, un recuerdo de aquella noche me golpeó con fuerza. La casa estaba en silencio, sumida en un profundo sueño. Me desperté momentáneamente al escuchar pasos que se deslizaban frente a mi puerta. Luego, sentí un susurro en mi oído. Giré la cabeza rápidamente, pero no vi a nadie. De repente, los gritos comenzaron. La casa temblaba por el chillido ensordecedor de alguien o algo que gritaba. El sonido parecía provenir del cuarto de Clara. Todos salimos corriendo al pasillo, confundidos, mientras nuestros ojos se centraban en su habitación. La luz estaba encendida y ella logró salir al pasillo, pero detrás de ella se alzaba una sombra. No pudimos distinguir quién o qué era esa figura, pero claramente no pertenecía a este mundo. La figura se acercó a Clara desde atrás y la arrastró de vuelta a la habitación. La puerta se cerró de golpe y su voz se ahogó en un grito de terror mientras intentábamos derribar la puerta, hasta que de repente el grito cesó. «Les perdonaré la vida», dijo una voz grave desde el otro lado de la puerta. Mi padre agarró a Tom y mi madre me tomó a mí. Nos arrastraron lejos de la puerta, que empezó a sacudirse desde el otro lado. Corrimos escaleras abajo y salimos de la casa. Desde la distancia, miramos hacia la ventana del cuarto de Clara y vimos una sombra que nos observaba, gesticulando para que nos fuéramos. Luego, corrió las cortinas. Ahora, meses después, aquí estaba yo, de pie frente a esa misma puerta. Había venido para liberarla, o al menos eso creía. Me acerqué sigilosamente a la puerta, intentando hacer el menor ruido posible. El suelo estaba manchado y un hedor horrible se escapaba por debajo de la puerta. Al empujarla, sentí que algo la obstruía. Tras lo que pareció una eternidad de lucha y esfuerzo, finalmente logré abrirla. Pero detrás de la puerta no había nada. No había ni rastro de un cadáver ni de Clara. Encendí mi linterna y al iluminar la habitación me quedé boquiabierto ante lo que vi en las paredes. Estaban cubiertas de moho y el hedor era insoportable. Avancé con cuidado, observando cada rincón, temiendo que alguna entidad estuviera al acecho, lista para atacar. Mientras dirigía la luz hacia la cama de Clara, tuve que taparme la boca para no vomitar. Allí, en la cama de Clara, yacía un esqueleto familiar, con algunos restos de carne aún adheridos al cráneo. La visión era tan insoportable que mi reacción inmediata fue darme la vuelta y huir. Ella estaba muerta. Ya no había nada aquí para mí. Pero cuando me giré, sentí una mano apoyarse en mi hombro y un susurro en mi oído. «Te dijeron que te fueras». Me lancé hacia adelante, sin atreverme a mirar atrás, y bajé las escaleras a toda prisa. Mi corazón estaba a punto de estallar del puro terror. ¿Quién podría haberme dicho eso?
Mis peores miedos se confirmaron. Era real. Corrí fuera de la casa mientras escuchaba pasos pesados que me perseguían. Afortunadamente, era más rápido y logré salir por la puerta antes de que la entidad pudiera atraparme. Después de haber escapado de la casa, continué corriendo hasta estar al menos a 6 metros de distancia. Me detuve, jadeando, y miré hacia atrás, solo para ver que las cortinas de la habitación de Clara se volvían a abrir, revelando de nuevo esa malvada entidad. «Nunca regreses, nunca regreses». Ahora, fuera de esa casa maldita, mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. Pero sabía que debía seguir alejándome, así que corrí hasta mi coche. Afortunadamente, aún estaba donde lo había dejado. Subí rápidamente, encendí el motor y me alejé lo más rápido que pude, sin atreverme a mirar por el espejo retrovisor. Conduje sin parar hasta que llegué al siguiente pueblo. No paré hasta sentir que estaba realmente a salvo. Mis manos aún temblaban mientras intentaba tomar aire profundamente, intentando comprender qué demonios acababa de suceder. La idea de que aquello no había sido un simple sueño, sino una realidad terrible, me dejó paralizado. Mientras estaba en el coche, recordé la última noche en la que mi familia estuvo completa. Esa última noche, cuando algo o alguien nos arrebató a Clara. No pude contener las lágrimas al recordar su rostro, sus gritos. Y ahora, después de todo este tiempo, había descubierto la verdad, aunque no había hallado la paz que buscaba. Me detuve en una pequeña gasolinera en el camino. Necesitaba un momento para calmarme antes de continuar. Un amable anciano atendía en la tienda. Al ver mi estado, me ofreció una taza de café caliente. Acepté con gratitud, mis manos aún temblorosas mientras tomaba el vaso. «¿Todo bien, hijo?», me preguntó con una voz tranquila y paternal. «No lo sé», contesté, con la mirada perdida en la distancia. El anciano no insistió. Simplemente asintió y volvió a su trabajo, dejándome en mi silencio. Mientras bebía el café, no pude evitar pensar en lo que había dejado atrás. ¿Qué había sido esa cosa que tomó a Clara? ¿Por qué solo ella? Y sobre todo, ¿por qué me dejó a mí con vida? Cuando sentí que ya no podía soportar más preguntas sin respuesta, me levanté, dejé el dinero en el mostrador y me dirigí de nuevo al coche. Antes de irme, el anciano me dio un último consejo. Si alguna vez encuentras un lugar que te provoca escalofríos, hijo, no regreses. Algunos lugares simplemente no deberían ser perturbados. Asentí y me alejé sin mirar atrás. A medida que el coche avanzaba por la carretera, el paisaje se desdibujaba con la caída de la noche. Solo quedaba una cosa clara en mi mente. Jamás volvería a ese lugar. No importaba lo que sucediera. Pero en el fondo, sabía que, aunque me alejara físicamente, ese lugar y lo que ocurrió allí nunca me dejarían en paz. Clara siempre estaría en mis recuerdos, atrapada en ese maldito cuarto. Y quizás algún día tendría que regresar para enfrentarme a lo que quedó atrás. Pero no hoy. Hoy solo quería dejarlo todo atrás. Aceleré, dejando atrás la oscuridad, las sombras y todos esos gritos que aún resonaban en mi mente.